Ah, oyen al pastor y después se le olvida todo. Coraje, esa Madelina está ahí. Coraje, valor, ser valiente. Dios nos dice que para vivir, para avanzar, para establecer el reino de Dios entre nosotros en la época que estamos viviendo, necesitamos tener coraje. Como le dijo el Señor a Josué, necesitamos ser fuertes y valientes. Porque vamos a dirigir, como Dios le dijo, tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida. También le dijo, tienes que ser valiente para obedecer la ley que te he dado, la ley que le di a mi siervo Moisés. Para obedecer la palabra de Dios tenemos que ser valientes, para vencernos a nosotros mismos comenzando. Pero también el enemigo de las almas y a este mundo que está bien confundido en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Pero el día de hoy yo quiero hablarte de otra cosa que es importantísima combinada con el hecho de ser valiente, y es de caminar con el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo. Quiero comenzar con una historia que me ocurrió hace muchos años. Yo tenía como 24, 25 años de edad, algo así. Así que ha llovido mucho después de eso. Los trenes andan por ahí. En aquel tiempo teníamos un ministerio vibrante y teníamos muchas relaciones en la comunidad allá en la República Dominicana. De manera tal que mucha gente, muchas veces, cuando terminaba un servicio, o cualquier día de semana o domingo, podía haber una gente ahí afuera esperándonos, que queríamos que oráramos por una gente que tenía tal problema, tal enfermedad, cualquier circunstancia, y Dios se manifestaba. En una ocasión nos pidieron que fuéramos a orar por una señora que estaba enferma, y un amigo mío de la iglesia y yo fuimos a orar por esa señora. Era una señora, nosotros éramos de 20 y tanto, ella tenía que tener como 60 años, algo así. Y fuimos a orar por ella, que estaba enferma. Cuando fuimos y llegamos, sucede que la señora había invitado a otra amiga, más o menos de su edad, y ahí estaban las dos, nos recibieron con agrado, con todo, y compartimos la palabra de Dios con ellas. Llegó el momento en que teníamos que orar y nos paramos los cuatro y empezamos a orar. Pero mientras estábamos orando, el Señor inclinó mi corazón y mientras yo oraba empecé a dar una palabra para una de las señoras. Una palabra en la que le hablaba de un problema que tenía con un hijo y Dios le daba aliento y Dios le daba un consejo. Fue algo que mientras estaba orando simplemente me llegó así. Pero cuando terminé de orar, Dios me dio la convicción, sí, pero eso no es la señora que está enferma, es la que vino de invitada. Y cuando yo iba a decirlo, mi amigo me interrumpió y dijo, yo creo de Dios que esa palabra no es para la enferma, es para la invitada. Yo dije, wow. Inmediatamente ella se abrió, apenas la habíamos conocido ese día, lloró y confesó que sí tenía problemas con un hijo y que esa palabra, ella no era nadie de iglesia ni religiosa ni nada, y reconoció que Dios le había hablado. Pudimos ministrarle el evangelio de manera exitosa a esas dos mujeres en aquel día. Este tipo de experiencia para mucha gente nunca ha sido realidad. Y lo peor es que para ellos nunca va a ser realidad. Porque ellos no creen que eso es así.
Ellos no creen que eso puede ocurrir. Pero en la palabra que nosotros vamos a ver hoy, ustedes van a ver que eso que ocurrió no es más que una versión contemporánea de algo que ocurrió comúnmente en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que para ello vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8, donde uno de los miembros de la iglesia y que luego nosotros reconocemos como evangelista, Felipe, tiene una experiencia en la que Dios le usa para ministrarle a otra persona. Dice Hechos 8, desde el versículo 26, que un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En el día de hoy quiero enfocar la realidad que ocurre en esta historia, y es la realidad de la comunicación, es la realidad de la comunión de los hijos de Dios con el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que la historia comienza hablando de Felipe siendo, ¿cómo se llama? De que un ángel le dijo: ve a esta parte, a este camino. Y luego le sigue, el Espíritu Santo le sigue dando dirección para que haga esto o aquello. Cuando Felipe llegó y encontró finalmente en este camino, que no era nada de sus planes ni nada de su itinerario, a este extranjero, escucha la voz de Dios otra vez que le dice: acércate. Y luego vemos que Dios cumple un plan o un propósito con ellos. El error que ocurre muchas veces es que no aceptamos que Dios le hable a nadie, o pensamos que, bueno, Dios hizo unos milagros solamente con los discípulos, solamente de manera especial con esta gente, con esta otra gente, como por ejemplo, Él resucitó al Señor Jesucristo y lo hizo el Salvador del mundo. Es cierto que yo no creo que Dios tiene planes de hacer a otra gente Salvador del mundo. Yo creo que ya ese se quedó ahí. Pero la comunión con el Espíritu Santo que tuvo Felipe, que no era uno de los 12, y que tuvo, bueno, Pedro lo tuvo, Pedro era uno de los 12, y Pablo lo tuvo, pero usted de repente escucha que un Ananías también escuchó hablar del Señor, él tenía sus conversaciones con Dios, que cuando estaban orando en Antioquía, hubo uno que se levantó como profeta y Dios habló para que separaran a Pablo y a Bernabé para que fueran a implantar iglesias por alrededor del mundo. Pero nosotros tenemos el problema de que dudamos de que eso pueda pasar. Y ahí hay un problema, porque cuando uno analiza la actividad de los hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que en los hijos de Dios la actividad espiritual es natural. Es natural. Nosotros estábamos muertos, dice la palabra, y Dios nos da vida, nos despierta a la realidad espiritual.
Cuando el Señor Jesucristo llamó a los discípulos, que fue hablando con este, con aquel, de repente ya tenía el grupo, le dijo en Juan al final del capítulo 1 o el capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice, desde ahora van a ver el cielo abierto y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El cielo se abre y se deja sentir en la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero la palabra que hemos leído hoy es un testimonio de que la actividad espiritual es algo natural de los hijos de Dios. Es natural. Dios dio su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener eso. Fíjense cómo en la historia, en el versículo 26 habla, un ángel del Señor le dijo a Felipe, tú sabes, como le untó mantequilla al pan. Y en el versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, tú sabes, no dice, oh, se oyó un estruendo y algo increíble sucedió que nunca había sucedido. No. El ánimo de la escritura bíblica es una narración sin sorpresas. El ángel del Señor le dijo a Felipe, vete. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate. Es algo natural. Y fíjense cómo el Espíritu Santo es Dios en la tierra y es la solución para que nosotros tengamos comunión con Dios. En Juan capítulo 14, Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Fíjense cómo desde antes de que ocurriera todo esto y desde antes de que llegara el día de Pentecostés, donde hubo el derramamiento del Espíritu, desde antes el Señor Jesús viene enseñando cuál va a ser la naturaleza de los hijos de Dios por ser lavados por su sangre, por ser el misterio revelado de la iglesia y la realidad de la comunión del hombre con Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en Isaías 59:2 dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros y han hecho que Él se tape su oído para no escucharnos. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, y en verdad, usted va a Mateo capítulo 13 y encuentra al Señor Jesucristo hablando de gente que oyen y no oyen, que viendo no ven. Y dice que el problema no es en el oído ni en los ojos, el problema está en el corazón. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado y aunque vean no ven. Y en Hechos capítulo 17 dice que Dios no está lejos de nadie. Pero ¿y por qué tanta gente no tienen idea de Dios? Porque no lo conocen. Porque Dios está ahí al lado de ellos y no se dan cuenta. Por eso la palabra dice que ahí en Hechos 17 que Dios ya no va a aceptar la ignorancia. Dice que todo el mundo tiene que arrepentirse para ser salvo. Todo el mundo tiene que buscar de Dios. Dice que Dios nos puso limitaciones y aun cuando nosotros veamos, aun las tormentas de la vida son una manera de Dios hablarnos en muchos casos. En muchos casos. Una de las formas que habla la palabra de que Dios le habla al hombre es tirándolo en una cama. ¿Me vas a prestar atención o no me vas a prestar atención? ¿Ves? Entonces, Jesús dijo que Él se iba, pero que Él iba a pedir el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo.
Él nos dijo, en otras palabras, Él dijo, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, la realidad de los hijos de Dios es una realidad de comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús murió y resucitó, y ahora tenemos el Consolador. Ahora tenemos quien nos acompaña siempre. Tenemos el Consolador que siempre nos acompaña. Y mi pregunta es, ¿estás consciente de eso? Que el día que dijiste, Padre, toma mi corazón, perdona mis pecados, desde ese día no estás solo, no estás sola. ¿Estás consciente de eso? ¿Podemos leer todo junto esto? Tenemos el Consolador que siempre nos acompaña. Yo quiero oírlo más. Tenemos el Consolador que siempre nos acompaña. Bendito sea el Señor y bendita su gracia y su misericordia. Jesús mismo dijo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Oiga esto, Jesús dijo que me conviene irme, porque Jesús se hizo hombre. Y un hombre no puede estar aquí y allá, no puede estar con los que están en New York y los que están en Nueva York a la vez, no puede estar con los de Santo Domingo y con los de Puerto Rico a la vez, no puede estar con los de la China y con los de África a la vez. Pero cuando Él murió y resucitó, Dios el Padre envía al Consolador. El Padre lo envía en nombre de Jesús. Y ahora los que estamos donde quiera podemos tener comunicación con el Padre por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo que conoce hasta lo más íntimo del Padre y nos los puede revelar a nosotros, dice su palabra en 1 Corintios capítulo 2. Bendito el nombre del Señor. Si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, dijo el Señor Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Sabe, el mundo necesita el Espíritu Santo. Sabe, ustedes se han preguntado, ¿por qué entendemos que no debemos matar? ¿Por qué tenemos una reacción de ternura cuando vemos a un bebecito sonreír? O una reacción de protección cuando lo vemos en peligro. ¿De dónde sale eso? Porque un mango no hace eso. ¿Verdad que no? Pero nosotros sí lo hacemos. ¿Y por qué planificamos en cuanto a todo esto? ¿Sabe por qué? Porque hay un Espíritu Santo de Dios que todavía, a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que nos hicimos tontos, como dice la palabra en Romanos capítulo 1, a pesar de que queriendo ser sabios nos hicimos necios, Dios en su misericordia nos insiste de que volvamos a Él. En Isaías capítulo 1 le hace el llamado, ven y si tus pecados son rojos como el carmesí, yo los voy a emblanquecer como la nieve, si fueran como la escarlata, lo voy a hacer como blanca lana. Dios es que a pesar de que nuestras conciencias están traumatizadas, nos ayuda a que tengamos un sentido de justicia, a que tengamos un sentido de pecado, a que tengamos un cierto respeto por la verdad. Sí, yo sé que todo eso se está perdiendo cada vez más, pero el Espíritu Santo sigue obrando. Y por eso yo tuve la oportunidad de arrepentirme, y por eso tú la tienes también. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu Santo hasta el mundo
le ministra, hasta el mundo le habla. Y yo te puedo dar testimonio de cómo Dios me hablaba a mí cuando yo no lo conocía, cuando yo no era creyente, y no lo supe, no me di cuenta hasta que me convertí. Y estando en oración con Él me decía, tú dices que tú eras muy buena gente, ¿verdad? Que tú eras muy santo, que tú no hiciste nada malo. ¿Tú te acuerdas de aquel día? ¿Qué era lo que tú estabas haciendo? ¿Tú no te acuerdas que tú te sentiste así, así? Digo, sí. Que tú pensaste esto, sí. Ese pensamiento no era tuyo, era mío. Era yo que te estaba ayudando ahí, tú de tonto, haciendo lo indebido. O sea que Dios está trabajando en el mundo. La realidad espiritual no podemos negarla. Por eso hay muchos fenómenos que no se explican. Ahora bien, yo no quiero que nos vayamos a andar en oscuridad, tú sabes, como espiritistas ni nada por el estilo. No. Jesús mandó un consolador. El Espíritu ayuda al mundo a convencerse de su pecado, de la necesidad de justicia y a prepararnos para el juicio de Dios. Pero vamos a volver a nuestra historia con Felipe allá en Hechos capítulo 8, donde dice la palabra en el versículo 35 que entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Bendito el nombre del Señor. Es importante que cuando caminar con el Espíritu Santo no es tener el poder para revelar todos los secretos. No, que tú guardaste los $500 en la gaveta izquierda del gavetero azul. No. Muchos de nosotros queremos que sea eso. No, el esposo mío es ese que está allá, que yo sé que es millonario. O la esposa mía es esa que está allí, aunque está casada con otro. No, para eso no es la verdad del Espíritu Santo. Felipe, el Espíritu Santo lo dirigió a traer las buenas nuevas de salvación, a desarrollar el plan eterno de Dios para la salvación de los humanos. Así que Felipe comenzó a predicarle el Evangelio de Jesucristo de acuerdo a como está en las Escrituras. ¿Te fijas? No es hablar el secreto de por qué hay, ¿cómo se llama?, elefantes blancos o los dinosaurios se desaparecieron. No. El propósito de Dios manifestándose al hombre es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el asunto no es que yo me pare aquí y empiece a decirle, tú tienes un problema así, a ti te duele la muela izquierda y a ti te vas a sacar la lotería mañana. No, el propósito de Dios está escrito en su palabra. Y lo resumimos como el Evangelio del Señor Jesucristo, porque el protagonista de esa historia es el Hijo de Dios, el prometido desde que Adán y Eva pecaron allá en Génesis capítulo 3, que la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de la serpiente, ¿recuerdan eso? Desde ese tiempo estaba anunciado que Jesucristo iba a ser el Salvador del mundo.
Y luego vienen a través de toda la historia, Dios acomodando, ayudándonos a entender, pasándonos por procesos que nos ayudarían a entender que un día Jesucristo iba a morir en la cruz. Porque la verdad es que si usted me borra el Antiguo Testamento, yo no entiendo por qué Jesucristo murió en la cruz. ¿Cómo se entiende? Se entiende fácil cuando usted, antes de saber eso, usted pasa por la experiencia de la Pascua, donde la sangre puesta en los dinteles de la puerta del cordero que se sacrificó, los libró a ellos de la muerte. Entonces así entendemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo el Señor, aquel niño precioso que nació en Belén, que creció para cumplir la voluntad de su Padre que está en el cielo. Entonces Dios tiene propósito, Dios se revela, pero entonces Dios nos habla y nos habla para cumplir su propósito, y su propósito esencial es proclamar el Evangelio. Claro, el Evangelio que está en las Escrituras. En las Escrituras. ¿Se fijan ese versículo 35 como dice que Felipe, comenzando en ese mismo pasaje de la Escritura de Isaías, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús? Si tú vas a predicar el Evangelio, como nosotros vamos a hablar ahora de paz en la tormenta, no piensen que lo voy a llevar para el Himalaya y los voy a sentar ahí con la pierna cruzada a hacer No piensen que es lo que lo voy a llevar al mar a contemplar las olas, o le vamos a grabar un sonido para que lo tengan a la hora de acostarse. No. Es Jesús aquel a quien los vientos y la mar le obedecen. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo como está en las Escrituras. Porque sí, yo sé que uno de los miedos que nosotros tenemos cuando se habla del Espíritu Santo es que yo siento esto y digo, yo siento que tú tienes que casarte conmigo. Y yo creo que en vez del Espíritu Santo es el espíritu de mi carne que está por ahí, cocinando un cocinado, como dicen, ¿verdad? Y no es ningún Espíritu Santo. Y eso es verdad. Y hemos visto errores. Y por eso la iglesia ha sido señalada. Y por eso hay problemas en muchos sitios. Pero no. Dios es real, su Santo Espíritu es real, y si nosotros andamos de acuerdo a lo que la palabra enseña, vamos a ver la gloria de Dios. La vamos a ver y vamos a escuchar su voz. Vamos a caminar sabiendo que el Consolador nos acompaña, y nos acompaña especialmente cuando comunicamos la palabra. El Espíritu nos guía para compartir el Evangelio con los demás. El Espíritu nos guía para compartir el tesoro del Evangelio con los demás. ¿Pueden decir eso conmigo? El Espíritu nos guía para compartir el tesoro del Evangelio con los demás. Mucha gente que tienen la esperanza de los milagros y de las cosas, y a veces vienen a la iglesia y porque aquí no ven a todo el mundo saltando, rompiendo los bancos y hablando en lenguas y profetizando, todo, dicen, esa es una iglesia fría. Bueno, es fría cuando no pongo la calefacción. Pero el Espíritu Santo de Dios nos fue dado desde el día en que creímos. Dice su palabra, y su palabra es verdad. Y más, si caminamos con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo recuerdo que una señora vino a mi casa de una religión, de un culto de esos que andan por ahí tocando mucho las puertas.
Y yo era una señora y andaba sola, así como Gela, como mamá Gela, así. Y yo le cogí cariño y le digo, venga, siéntese. Y se sentó y empieza a hablarme esta señora de las profecías de Isaías y del fin del mundo y de todas estas cosas. Y yo llegué al momento que le dije, madre, espérese un momentito, perdóneme. Y al lado de donde yo me senté, ahí estaba mi Biblia. Y yo la levanté así, le dije, mire, discúlpeme, pero yo también leo la Biblia. Y yo creo que usted está repitiendo muchas cosas que usted misma no entiende. Pero mire lo que voy a hacer. Yo quiero demostrarle el amor de Dios. Y yo quiero hacerle una pregunta. Yo le pregunté, ¿usted tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Y sabe lo que me dijo? Oh, no, de ninguna manera. Yo le dije, bueno, pues usted tiene que leerse Romanos capítulo 8, creo que es el versículo 16, que dice que solamente los que son guiados, solamente los que tienen el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Yo le dije, así que olvídese de todas esas profecías y váyase para su casa, lea esa palabra y entonces cuando usted pueda responder que sí, que es hija de Dios, entonces usted quizás puede pensar en profecía, pero mientras tanto, ese es un problema serio que tiene que resolver. Así que Dios me la bendiga y verifique la realidad de su alma. Cuando se predicó el primer mensaje después de Jesucristo irse al cielo, donde comenzó a titularse el grupo de creyentes como la iglesia, en Hechos capítulo 2. Cuando la gente preguntaron qué vamos a hacer porque Él murió por nosotros, lo matamos, ya se fue, ¿qué hacemos ahora? Le dijeron, Pedro le respondió, arrepiéntase cada uno para perdón de sus pecados. Y Dios les va a dar, los va a sellar con su Espíritu Santo. Dios le va a dar el Espíritu Santo prometido. Porque para ustedes, para sus hijos y para este grupito que está aquí, porque Él dijo, y para aquellos que están lejos, para ellos es la promesa. Cuando creemos, Dios nos da su Espíritu. Y ese Espíritu nos acompaña siempre y ese Espíritu nos guía para compartir el Evangelio de Jesucristo con los demás. Eso es una realidad. La realidad de los hijos de Dios, la realidad natural de los hijos de Dios es espiritual y tenemos comunión con el Espíritu Santo y Él nos habla y nosotros le hablamos a Él también. Pero a nosotros se nos olvida que no estamos solos. Y yo digo, si usted hace un ejercicio, piense esto, si usted está solo en su carro, ¿cómo es el ambiente? ¿Qué usted hace y qué no hace? Pero si tiene a alguien sentado al lado de usted en ese carro, ¿verdad que eso cambia? ¿Verdad que cambia? Pues de la misma manera, si usted piensa que vive solo y que Dios no está con usted y que el Espíritu Santo no está en tu vida, eso es una dinámica, esa es una forma, pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces es otra. Y los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo tiene muchas cosas para nosotros. Nos ayuda. La transformación nuestra depende del Espíritu Santo. Como dice la palabra en Gálatas, el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu es amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que no hay ley contra ninguna de esas cosas. Pero es una obra del Espíritu en nosotros. Y Él nos da los dones.
Los dones que no son para yo pararme aquí y decir, yo soy un profeta, tú muévete a la izquierda. No. Dice que en el versículo 12, perdón, el capítulo 12, versículo 7 de Primera de Corintios, dice que a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bendecir a los demás. No es para mí, es para los demás. Y en verdad, cuando se habla de detalle, el único don que nada más te bendice a ti, que habla ahí, es el don de lenguas. Porque el otro dice que tú estás loco, el otro no entiende eso, según lo que se explica ahí en la palabra. Pero todos los dones son para bendecir a los otros. Por eso se dice, si está en la congregación y una gente empieza a hablar, no. Si no hay interpretación, déjelo. Ábrelo para usted, dice la palabra, pero no para los demás. Amén. Entonces, la vida nuestra en su estado natural es una vida donde el Espíritu nos habla, donde caminamos con el Espíritu, donde Él nos consuela, donde Él nos alienta, donde Él nos dirige. Y si no está sucediendo así, tú tienes que pararte en la oración. Tú tienes que, cuando te pongas a orar, decirle, Padre mío, ¿por qué es que yo no te oigo? ¿Por qué es que yo no te oigo? ¿Por qué es que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Ahí hay problemas. Pero no. El testimonio de la palabra de Dios, como les dije, no es solamente Felipe, no solamente Pedro, no fue solamente Pablo, no fue solamente los profetas que habían en la iglesia de Antioquía, no fue solamente Ananías, aquel hermano que Dios le dijo, óyeme, allí tumbé a uno de un caballo y lo dejé ciego, vete para que le devuelvas la vista y le diga que él va a ser mi campeón para los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? O sea que Dios hablándole a su gente verde, azul y amarillo y de todos los niveles, es algo que está en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento sí la palabra señala de que Dios no se le manifestaba a todo el mundo exactamente así, porque la verdad es que la obra para el perdón de nuestros pecados que hizo Jesucristo no existía, no estaba hecha. Entonces sí era excepcional la comunión con Dios. Pero Cornelio no era ni creyente. Él estaba buscando, él era una persona interesada, pero no conocía del Señor. Y daba limosnas y hacía esto y hacía lo otro. Y Dios dijo, óyeme Cornelio, y habló con Cornelio. Mándate a buscar a Pedro, a uno que no era ni siquiera un creyente. Porque cuando Pedro vino donde Cornelio, ¿por qué Dios le dijo que buscara a Pedro? Porque él no sabía en lo que estaba haciendo. Estaba haciendo cosas buenas, pero él no tenía idea. No conocía al Señor. Cuando Pedro fue, Pedro tuvo que decirle, a ese es el Señor Jesucristo que se enterró, ese es el Señor. Y ahí es que tenemos que creer, y ahí el Espíritu Santo se derramó. Entonces, mi pregunta es, ¿estás caminando con el Espíritu? ¿Estamos caminando con el Espíritu Santo? ¿O le tienes miedo? ¿O no lo crees? ¿Porque no crees que tú eres tan especial? ¿Sabes lo especial que tú necesitas para que el Espíritu Santo esté en ti? Se llama la sangre de Cristo Jesús. Si no la tienes, yo te doy toda la razón. Si no has sido lavado por la sangre. Pero la sangre de Cristo se derramó por todos, dice la palabra. No por obras para que nadie se gloríe, por gracia nos fue dado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno.
podemos caminar con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Así que la historia termina de esta manera, que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor otra vez se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Aleluya. ¿Ves cómo en esta historia en un momento se hace referencia a un ángel, después todo es el Espíritu lo dijo, el Espíritu le dijo acércate, muévete aquí, muévete, y lo último que dijo, vámonos muchachos que tenemos más trabajo que hacer. Y se lo llevó. Y lo lindo es que en el resultado final, dice que el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hizo la obra, tiró la semilla, ocurrió la salvación y vino la victoria, el gozo del Señor. Esto es un llamado para que dejes de caminar como que andas solo, como que andas sola. Es un llamado para que recuerdes que el Espíritu Santo te adoptó, que el Espíritu Santo nos fue dado, que no puedes seguir tomando decisiones sin preguntarle, que te debes de sentar y decirle, ¿qué tú crees? ¿Me ayudas con esto? No entiendo aquello. No ha sido una ni dos veces que yo me tiro de rodillas y digo, Señor, yo no entiendo esto. Y luego me calmo, me quedo tranquilo. Aquí mismo, ahí en estos pasillos me ha pasado. Y Él me dice, esto es lo que pasa. Y luego puedo ver la muestra, la evidencia de que así era. No tienes que morirte por lo que yo diga, pero sí morirte por la palabra de Dios. Amén. Dios es bueno. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Búscalo en Romanos capítulo 8 y lo vas a ver. Amén. Vamos a caminar guiados por su Espíritu. Vamos a orar. Pónganse de pie. Bendigo el nombre del Señor. Pueden subir. Bendito sea su nombre para siempre. Dile, Padre bueno, bendito seas. Te amo, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu verdad. Te doy gracias por tu palabra y por la luz que ella trae. Te doy gracias porque tú me has traído hasta aquí y porque me estás empujando para caminar más contigo, caminar más de tu mano, ver tu gloria. Bendito seas. Ayúdame a comunicarme mejor, ayúdame a escuchar